UCB en línea. Jairete filoi te caifilaipantes. Por si alguien no entendió, voy a indicar el saludo que he querido darles, diciéndoles que estén felices, que estén alegres, amigos y amigas todos. El saludo que solían utilizar los griegos. Y luego a la universidad, Eucharistópoli, muchas gracias, muchas gracias. Muy agradecido como estoy y conmovido ante este acto que realmente me llena de una satisfacción enorme y de un agradecimiento sin límites. No voy a hablar de Homero, no voy a hablar de las obras clásicas las que me he ocupado con una disertación de tipo académico. Más bien quiero compartir con ustedes algunos aspectos de mi vida, que ya está bastante larga, que creo que pueden ser interesantes, sobre todo para que la juventud también tenga el incentivo de hacer algo en la vida, de tener alguna pasión. Tener pasión por algo es sumamente importante, porque el ser humano, si no tiene una pasión, creo que lleva una vida oscura, una vida que en realidad no deja nada. En primer lugar, yo tengo que agradecer al Patergemón, Ointois Uranois, Pantocreta, Panton, Kai Oratón, Kai Aoratón, al Padre nuestro que está en los cielos, creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y invisible. Y lo digo porque en realidad de joven yo había pensado orientar mi vida por diversos caminos. Había pensado en ser médico, en ser ingeniero y no sé qué más. Pero después la vida me llevó por otros caminos. Es decir, yo quería trazar seguramente una senda para mi vida, pero Dios me trazó otra senda muy distinta a la que yo había pensado, y una senda en la cual realmente he tenido grandes satisfacciones, y lo más importante, creo, en todos los años de mi vida, haber hecho algo que es muy importante en favor de los demás. He ido por diversos caminos. Nunca había pensado dedicarme a la docencia. Eso no estaba en el plan que yo había trazado para mí mismo. Y sin embargo, he trabajado en la docencia, tanto en colegios como en la universidad. Nunca había pensado a trabajar en periódico. No soy periodista. He trabajado en periódico no por profesión, sino por accidente. Tampoco estaba en mis planes. Nunca había pensado ser traductor del griego y del latín. Si alguien me hubiera dicho alguna vez que iba a traducir Homero, la Ilíada y la Odisea, hubiera pensado que estaban tomándome el pelo. Y sin embargo he traducido. Y he traducido no para mí, he traducido para el público boliviano y el público latinoamericano, poniendo, como ya dijo Libardo, un especial interés en el castellano que se habla en América, distinto, con ciertas particularidades que distingue dialectalmente al español peninsular. Y eso porque
al traducir una obra de esta naturaleza del griego, especialmente en Homero, de un griego que no se habló, era un griego poético, un griego épico, y que nunca se había hablado, muy lejano, con particularidades que lo hacían muy diferente al griego normal, al griego clásico, como de Platón, de Aristóteles, de Sófocles, etc. Al traducir de ese griego tan antiguo al español, había que cuidar mucho que el lector latinoamericano, el lector boliviano, tuviera menos, disminuyera la distancia de aquel griego distinto hacia el español lo más que se pueda. Y si una traducción, pensaba yo, estaba en un español que no es el propio, no es el nuestro, entonces no se había logrado íntegramente ese propósito de poner al alcance del lector aquellas obras distantes. Hay que tener en cuenta que el idioma, una palabra que viene del griego, idios en griego es lo propio, lo personal, lo intransferible. Y el idioma es algo tan propio de la persona. Por eso se dice de lengua madre. El idioma es en realidad, entre lo mucho que se puede decir de él, aquello que distingue completamente al hombre de los demás seres de la escala soleil. El hombre, no sé si está bien dicho, pero con la palabra se hace hombre o es hombre por la palabra. Inclusive podemos ir más allá en el Evangelio de San Juan, donde empieza hablando de la palabra, del logos. Es decir, que la segunda persona en la Trinidad es el logos, la palabra. Entonces la palabra requiere un culto y un cuidado especial. Por eso también en mi vida he dedicado el trabajo a la palabra, a nuestro idioma, al español, a conocer y enseñar su estructura, tanto sintáctica como morfológica. Enseñar a jóvenes, a niños y jóvenes en realidad, a utilizar los recursos de ese sistema que se llama lengua española para poder expresar mejor pensamientos, sentimientos, etcétera, aprovechando esos recursos lo más que fuera posible. Mucho más podría hablar y decir de estas mis experiencias. Solamente digo que ya en la última etapa, que es normal que el ser humano, de niño, de joven, mire hacia adelante con muchos planes. Y a partir de cierta edad, uno mira hacia atrás, el tiempo vivido. Y lo digo con toda sinceridad, el tiempo vivido para mí me deja satisfecho. Errores se cometen, todos hemos cometido errores, todos hemos muchas veces hecho lo que no debíamos hacer, que si volviésemos a vivir no haríamos, pero al menos yo siento que en el balance lo positivo en mí supera a lo negativo, y eso me llena de una satisfacción, sobre todo en el aspecto al que me refería antes, de haber sido útil a la sociedad. Creo que estoy dejando un legado que ojalá pueda ser aprovechado por las nuevas generaciones, que es el acercamiento a las obras clásicas, a esas obras que son trascendentes, esas obras que llegan a la esencia misma del ser humano y que son un modelo.
por eso, cuando uno lee la Ilíada y la Odisea, se reconoce a sí mismo en los personajes y reconoce a otras personas, tanto en lo positivo como en lo negativo. Tenemos el heroísmo, tenemos la fidelidad, pero también la infidelidad. También el hombre como Aquiles, que con la cólera, la ira, comete grandes excesos hasta el extremo de la crueldad. Pero en ese mismo hombre lo vemos al final, cómo se enternece y cuando trata con Príamo, saca toda esa ternura que tenía dentro. Y así vamos encontrando a las diversas personas y conociendo en ellas precisamente aquello que nos enseña, aquello que nos da Homero, que nos dan las otras obras. Lo mismo ocurre con Edipo Rey, con Antígona. Tan actuales estas obras, por ejemplo, el caso de la Ilíada, es interesante su actualidad. ¿Qué hace Aquiles frente a la situación en que se encuentra? Agamenón el poderoso abusa de él utilizando su poder. ¿Pero qué hace Aquiles? No podía enfrentársele militarmente a Agamenón porque estaba en condiciones muy inferiores. ¿Y qué hace? En realidad se retira una especie de huelga, un retirarse, un apartarse. Y eso no se da actualmente. No estamos viviendo nosotros esa situación en nuestro país y en todo el mundo, en realidad, en diversos sitios. Un recurso que ya existía en la Ilíada, que no es nada nuevo. Solamente faltaba que en la Ilíada hubieran aparecido esos gritos que se utilizan actualmente: venceremos, venceremos, en fin, que se van propagando por ahí. Y así como eso hay muchísimos otros aspectos, muchas otras cosas que tienen plena actualidad. En el campo de la literatura, todos los recursos literarios de la Odisea son recursos que se utilizan actualmente. El narrador, las diversas posibilidades del narrador, al final gran parte de casi todas las aventuras de Odiseo se conocen no por el narrador Homero, sino por el propio Odiseo. Es decir, el narrador es uno de los el personaje más importante. Y esos recursos se utilizan actualmente en la literatura, en el cine, en fin, en otras circunstancias. Ese es el gran valor de las obras clásicas, y por eso digo, el poner estas obras al alcance de los bolivianos me parece que es algo importante, y ojalá que en los colegios, no sé cómo estará ahora la nueva malla curricular que está dando que hablar, pero me temo que no esté la Ilíada, la Odisea, las obras clásicas, que no esté el Quijote, etcétera. Es muy probable que no esté, y es una pena. Y para mí, a mi modo de ver, es una gran injusticia, porque se está privando de un derecho a los estudiantes, a las futuras generaciones, de formarse mejor a través de estos instrumentos, de estos recursos extraordinarios que tenían. A lo largo de mi actividad como profesor y también como director de periódico, he tenido una serie de anécdotas interesantes. Me voy a referir a alguna de ellas. Ocurrió en cierta oportunidad que, siendo director de periódico, se produjo una invitación del ministro de Gobierno a directores de prensa, y cuando entramos ahí, yo entré rodeado de mis colegas, y el ministro, que era bastante temible, el ministro de Gobierno, se retira de su escritorio y viene directamente hacia mí y me dice: qué honor tenerlo aquí, profesor.
y me da un abrazo. Me dice, usted ha sido mi profesor en el curso básico de la universidad. Entonces mi reacción fue preguntarle cómo le fue. Y felizmente él me dijo, yo siempre he sido bueno para todo. Entonces pude tomar asiento con tranquilidad. Ocurrió no hace mucho que un expresidente de la República, creo que fue invitado, pero me parece que no podía venir, que fue mi alumno, tanto en colegio como después en la universidad. En la universidad fue mi alumno de latín y tuvo dificultades. Y en un escrito que sacó no hace mucho con cierto carácter autobiográfico, ahí dice que recuerda al implacable profesor de latín Mario Frías Infante. Entonces yo le mandé un mensaje y le puse, en aquella época ya tenía cierta intuición de que ibas a ser presidente. Por eso he sido implacable. Bueno, y hay una serie de cosas así que matizan los recuerdos de una vida de profesor y también en la parte periodística ocurrían otras cosas, en fin, así. Bueno, he hablado ya, creo como es Héctor, el anciano en la Ilíada, que hablaba mucho, tenía una voz más dulce que como es en latín, dice más dulce que la miel, el edulcius, no es el caso mío, pero sí ya bastante largo, y lo único que me queda es repetir mis agradecimientos al señor rector, con quien hemos sido colegas en el seminario San Jerónimo, que me enseñaba griego. Creo que está recordando él también una anécdota que hubo cuando había un colega nuestro, creo que era, que hablaba y decía, sí, la palabra griega en la cual él confundía un sonido, un fonema con otro. Me acuerdo qué palabra era. Era discípulo, macetes. Exacto, algo así. Matete. Claro, y yo le escuché ya varias veces y ya llegó un momento en que ya no pude contenerme y tuve que corregirle delante de todos. En fin, son cosas así. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos los que han venido. No he comenzado diciendo nombres porque hubiera tenido que nombrar casi a 100 personas. Todavía estaría nombrando, entonces he preferido directamente a los amigos, que son todos amigos. Muchas gracias. Coordinadora Nacional de Comunicación, Imagen y Marketing, Rectorado Nacional.